Qué rico saber que la señal se está amplificando. Nuestras oraciones han dado resultados. Queremos que las ondas de esta radio sean mayores que la misma radio oficial de acá de la comuna. ¿Por qué? Porque vamos a entregar la palabra de Dios. Esperamos que esta palabra corra y sea glorificada como dice la palabra. Bueno, vamos a pasar al tema. Estamos siguiendo una secuencia, los códigos de creación, la manipulación de los códigos de creación. En los 7 primeros días hay unos códigos sagrados que han sido manipulados a lo largo de todos los años o toda la historia del hombre, y ha sido a propósito, porque a través de estos códigos el hombre podría entonces, a través de obedecerlos, de honrarlos y de bendecirlos, el hombre podría entrar a una comunión con Dios. Pero la ciencia que estamos hoy día viviendo se ha encargado de manipular la genética, la forma, la estructura, trayendo sobre la tierra entonces un desequilibrio, un cortocircuito, porque todo lo que Dios creó e hizo bueno y lo bendijo y lo santificó, hoy día está manipulado. Estamos viviendo en los tiempos finales por causa de esto, porque nunca se había visto sobre la tierra tal tipo de manipulación. La semana pasada estuvimos viendo que el día sexto es donde Dios crea al final del día al hombre, y luego Dios dice que su obra está lista para finalizar. Entonces Él, en el séptimo día, Él toma un reposo, un descanso. Y hoy día vamos a hablar del séptimo día, que es el séptimo día del Padre Eterno, el séptimo día del Creador, de Elohim, del Dios Altísimo, del Creador Eterno, y por sobre todo también del Verbo, Yeshua HaMashiach, quien entra a escena en este día. En este día, Él entra a escena, y vamos a ver eso en este texto. Vamos a ir al libro de Génesis para leer acerca del séptimo día, ¿cierto? Dice en el versículo 31 del capítulo 1 del Génesis, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día, eso terminando el sexto día, cuando Dios creó al hombre y creó el Señor las bestias, y había terminado toda la creación. Y luego dice en el capítulo 2: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y luego dice: y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. El reposo de Dios es el sello que completa toda la creación de este sistema de creación. La tercera dimensión, donde la materia del universo nace a causa de la creación de los cielos y la tierra, un lugar único en lo referente a lo que los espíritus hayan conocido jamás. Los espíritus, los seres angelicales, las vastas creaciones de Dios, se movían en otro tipo de frecuencias o en otro tipo de formas, pero no habían conocido una tercera dimensión en donde la materia se solidificase y en donde se pusiera todo un sistema planificado al detalle, en donde se viniera entonces a vivir una experiencia única. La verdad es que lo que hay en esta creación
es algo que excede todo lo demás. Esta es una creación maravillosa. Esta creación confina todos los focos y miradas hacia el lugar específico en el cosmos. La Tierra es ahora el lugar en donde se lleva el orden al caos. Es el lugar donde todas las fuerzas angélicas esperan el juicio. Es el lugar en donde nace una nueva estirpe sobre la creación espiritual, sobre la creación angélica, sobre la vasta creación de Dios que nosotros ni siquiera sabemos cómo es que son o cómo funcionan. Esta estirpe que es creada después de haber sido formados los cielos y la tierra es el hombre, el ser humano, Adamo y Eva, ¿verdad? Esta creación que traerá orden al caos a través de la fe que tendrá este hombre sobre la tierra, la fe en el Creador. Todo consiste en esto. Dios santifica este día, el día sábado, el séptimo día, Dios lo santifica y lo bendice, porque es el sello de la creación. Es el último sello, es como que la corona de todo, podríamos decir, era la creación del hombre, pero las perlitas al final era el día séptimo, que era el día de reposo o el de descanso del Dios eterno. El sábado, séptimo día, es el día en que el Creador descansa o reposa, porque en él coloca todos los códigos de la vida en funcionamiento, y luego de bendecir y santificar la maquinaria de la creación, las fuerzas y las energías de todo lo que sustenta este nuevo lugar, este lugar está terminado. Los días de creación encierran el gran misterio de los mundos y universos grandes y pequeños, mundos macros y micros, que anuncian la vida en armonía para que el hombre entre en escena. El Creador toma este día como el descanso en donde hay una delicia y un momento de gran comunión que solo puede vivir aquel que comprende lo que implica. Hay quienes pueden pensar que Dios se agotó y tuvo que descansar. Otros que Dios quería imponer una nueva moda creando un día para sí. Pero parte del misterio de este día es que este día es donde la criatura tiene un retiro de recogimiento y comunión con el Creador. Como dijo Jesús, Yeshua, Él les dijo ahí a los que estaban oyéndole, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Quiere decir que el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Ahí hay un misterio. El día de reposo no fue hecho para el hombre, sino que por causa del hombre. ¿Por qué? Porque habría para el hombre un momento de comunión con el Dios Altísimo al separar un día de la semana para descansar, y no solamente para descansar el hombre, sino que también descansaba la tierra, descansaban las bestias, descansaba todo, porque todo era un llamado de atención para que el hombre entrara en un descanso, en un retiro espiritual con el Creador. Después esto se convirtió en algo religioso y los hombres lo han convertido en algo religioso.
Pero la verdad es que lo que implica el día de reposo o el día sábado es un día de delicia, en donde uno puede abrir la puerta de su casa al Señor para que la gente que está en esa casa tenga comunión con Dios. Es un día sagrado, un día en donde invitamos a Dios a nuestro hogar a decir: Señor, hemos parado las jornadas, hemos parado el ajetreo para invocar tu santo nombre y estar contigo. Eso una vez a la semana. Hay gente que dice: bueno, pero nosotros vivimos todos los días. Sí, todos nuestros días son para Dios. Pero este es un día que el Creador señaló. Y ese es el punto. Poca información tenemos acerca del Verbo de Dios antes de la rebelión de luz bella en el reino del Padre Eterno. En el cielo hubo una rebelión, una gran rebelión. Satanás, que antes se llamaba Luzbel o Luz Bella, hizo una gran rebelión en donde la tercera parte de los seres creados y sus reinos fueron seducidos para usurpar, ostentar el trono de Dios. Y por causa de esto fue creado el cielo y la tierra, un lugar nuevo, en donde Satanás no sabía qué estaba ocurriendo. Él no tenía ni arte ni parte en esta nueva creación. Es aquí donde entra en escena el Verbo de Dios. El Hijo de Dios es el autor de la vida, es el autor de la creación. El Hijo de Dios, como dice San Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece sobre las tinieblas, mas las tinieblas no lo comprendieron. Y todo eso que implica unos grandes secretos de creación. El Hijo de Dios entra en escena directamente como el Verbo, como la boca de Dios para que la creación se ejecutara. Y es aquí donde el Hijo de Dios tiene una gran entrada. Dice que después de esta rebelión, donde hace su aparición el Verbo de Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, y quien también atribuyó ser el Señor del día sábado, Jesús le dijo a los hombres: oigan, yo soy el Señor del día sábado. Y lo más curioso, que cuando Él estuvo entre nosotros, Él usó el día sábado, que era un día muy religioso para los judíos, en donde ellos no podían hacer nada. Jesús se dedicó abiertamente a sanar y a hacer milagros y a desatar hombres que estaban endemoniados en día sábado. E hizo grandes milagros para enseñar al hombre cómo es que funciona este día, apartando este día, un día especial de la semana. De los días de la creación, el día que ha sido manipulado con mayor fuerza es el séptimo día. Y la fuerza con la que se ha querido desentender este día es la manipulación más antigua del mundo. Las fuerzas y las potencias, las manipulaciones de los conocimientos arqueológicos y la búsqueda de tecnología antigua para fines misteriosos han llevado a la desinformación. Tanto la entretención del cine a través de Hollywood y sus películas comerciales nos llevan a un plano de fantasía y desconcierto. La gente no tiene acceso a la comunión con el Creador. Y aquí entra el plano religioso a tomar un juego específico. ¿Sabe que si alguien logra controlar una religión y cambiar lo que Dios dijo, alguien puede manipular el código? Entonces esa manipulación llega a tener tanta fuerza a nivel mundial que
los hombres pierden el foco de mirar a Dios. Y es por eso que tenemos una religión a nivel mundial tan grande, tan vasta, que hizo tanto daño a la humanidad y que continúa haciendo, porque le han quitado el conocimiento esencial al hombre de lo que es la verdad de Dios, del Creador. El plan es que los hombres no alcancen el conocimiento del Creador eterno, llevando a todo un plano religioso y oculto. La religión más antigua del mundo, el culto babilónico, que heredó el Imperio Romano, trasladando su manipulación documentada por la historia, una nueva religión sobre la tierra es creada, sobre los poderes de este imperio mundial, una religión que mezcla verdad y mentira. La religión conocida por todos nosotros llamada cristianismo, cristianismo católico, apostólico y romano. Luego de conseguir normar y establecer esta religión para su vasto imperio, ahora no solamente normaría y cambiaría la verdad colocando mentiras y colocando a dioses paganos, ahora disfrazándolos por santos y por personas venerables de la Biblia, el punto cúlmine sería cambiar la observancia del día sagrado de Dios, que es el día sábado, por el primer día de la semana, que es el día domingo, y que corresponde directamente a otro Dios, al dios Tammuz, que es el descendiente del dios Nimrod, que es el hijo de Nimrod, el nacimiento del dios Sol, un culto babilónico, y que posteriormente la iglesia dijo que sería el día domingo. En primera de San Wikipedia, que le digo yo, usted puede poner la historia del día sábado y se va a encontrar con lo que le voy a leer a continuación. El día sábado es el día más antiguo, conocido por muchas culturas, y en todas ellas tiene el mismo nombre. Usted va a encontrar ahí que en todos los idiomas antiguos el nombre sábado pertenece a esa autoridad inmutable por el tiempo. En la antigüedad, los cristianos y judíos guardaban el sábado, séptimo día de la semana, como día de reposo o día del Señor, en tanto que los adoradores de antiguos dioses guardaban el domingo como día de adoración al sol. Esto dice Wikipedia. Constantino I, tratando de unir ambas creencias y así evitar más luchas internas en el reino, decretó tolerancia religiosa y terminó la persecución de los cristianos. Falsamente aseguró convertirse al cristianismo, cosa que queda en evidencia en su decreto del 7 del 3 del 321, donde decreta que el día de reposo es el venerable día del sol, y un poco más abajo aclara que ese día las siembras recibían el beneficio concedido por la celestial providencia, que no tiene nada que ver con el Padre Eterno. En la actualidad, si bien para programaciones laborales por comodidad se toma el lunes como primer día de la semana, los calendarios continúan indicando que el domingo es el primer día y el sábado el séptimo. El 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino I el Grande decretó
que el domingo, venerable día del Señor, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como día de descanso para jueces, plebes y oficios, día de reposo. En tanto los campesinos continuaban trabajando. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Código de Justiniano, libro 3, capítulo 12, párrafo 2, 3 y 6. El emperador Constantino, en el año 321 de nuestra era, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupacionales y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior, en el año 425, prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo XVIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Domingo, artículo en el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano según el texto Catecismo Doctrinal. En 1566 el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shavuot se deben transferir al día del Señor, el domingo. Tiempo antes de Constantino, Ignacio de Antioquía, cristiano de la Iglesia primitiva, declara en una carta lo siguiente sobre el día domingo. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de las cosas vinieron a la verdad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida, por gracia del Señor, mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por él sufrimos, a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. ¿Cómo podemos nosotros vivir fuera de aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos, que eran ya espíritu, le esperaban como su Maestro? Y por eso el mismo a quien justamente esperaban, venido que fue, los resucitó de entre los muertos. Absurda cosa es llevar a Jesucristo entre nosotros y vivir judaicamente, porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha congregado toda lengua que cree en Dios. De esta manera, esta gran religión atribuyó cambiar el día del Señor, del Creador, por el día domingo, y luego, pervirtiendo las Escrituras, manipularon las mentes de las personas, y no solamente de una forma pasiva, sino que con multas de muerte, de persecución y de cárcel, porque esta religión fue invasora, invasiva, mentirosa, y que miente hasta el día de hoy. Hoy día la gente está abriendo los ojos. Es lamentable que dentro de nuestras filas evangélicas la gente todavía no abra sus ojos para entender lo que significa el día del Señor, un día que Dios creó,
que en el séptimo día de la creación lo santificó. Códigos de creación. Códigos que si logran ser cambiados, la gente no sabe en dónde está. ¿Dónde estás parado tú? ¿Dónde estás parado tú, pastor? Pastora, ¿dónde estás parada? ¿Dónde está la simiente de tu fe? ¿En el Padre eterno? ¿O está cimentada en Roma? ¿Dónde estamos? Que esta palabra abra tu entendimiento, querido auditor. Muchos podríamos decir acerca del legado de la Iglesia romana y de la nula reforma protestante, que aún nos mantiene atados a la ignorancia de nuestra esencia de la fe, que no tiene que ver con un pueblo determinado sobre la tierra, como serían los judíos, cuya sede es Jerusalén, o Roma, que postula ser la ciudad de Dios, o la nueva Jerusalén. El legado de nuestra fe corresponde a la fe de Abraham y a la herencia hebrea que recibió los libros dados por Dios a Moisés, de cuya fe destila para nosotros la luz de encuentro con el Creador y su Hijo, el Verbo, en su día de reposo y descanso, el día de delicia, el día más controversial, luego de que el Creador marcara el día séptimo como un día eterno y como uno de sus grandes mandamientos. Se ha ocultado a los hombres este código de la vida. Son pocos los hombres sobre la tierra que guardan con reverencia este día. Hoy el día sábado pasa a ser un mero día sin significado, marcado por el satanismo, por la música rock, blasfemado y utilizado. Quienes lo observan son tildados de herejes, locos o religiosos. Juzgue usted, después de exponer estos pequeños detalles, lo que dice Dios de su santo día. Dios dejó este día como un día de descanso tanto para el hombre como para las bestias. Aún la tierra tenía un año sabático. El cuarto mandamiento dice en Éxodo capítulo 20: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Observó bien? Ese es un mandamiento. Mandamiento eterno. Ya estoy terminando. El sábado como un día perpetuo. Éxodo capítulo 31. Los israelitas guardaron pues el día sábado, celebrándolo por todas las generaciones como pacto perpetuo. Y quiero decirle una cosa: nuestra fe no es judía, nuestra fe no es romana, nuestra fe es hebrea. Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos y le dio a él unas promesas. Nuestra fe destila de allí, desde la fe de Abraham. Él es el padre de nuestra fe. Y ese es el legado que tenemos nosotros los cristianos. Por eso que les llamo a que despertemos. Me quedan unos pequeños minutos para terminar, pero siento el celo del Señor y creo que este celo despierte dentro de ti el código verdadero de Dios, para que puedas levantarte en tu fe y poder estremecerte y te pongas a cuenta con Dios, porque hemos pecado de ignorantes. El sábado guardado en la tierra nueva. Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23. La Biblia de las Américas dice, versículo 22: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de la luna nueva
en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, declara el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el día sábado sería un día eterno en la eternidad. Pasará este cielo, pasará esta tierra, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Por eso que estas palabras tienen gran sentido. Y para terminar, Cristo es nuestro reposo. Marcos capítulo 2, versículo 24 al 28 dice: entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué haces esto en el día de reposo, lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y Marcos capítulo 1, versículo 3 dice: el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca, y le echaron para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, para salvar vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada y sanada. Y salidos los fariseos, tomaron consigo a los herodianos contra él para destruirle. Querido amigo, querido hermano, estoy terminando mi mensaje y quisiera dejar en tu mente esto. Hoy, alrededor de las 6 de la tarde, empieza el día de descanso, el día de reposo del Señor. Si estas palabras han llegado a tu corazón, quisiera que pudieras meditar y preguntarle al Señor eterno: Señor, nos han cambiado los códigos, estos códigos han sido cambiados brutalmente. Y quien manipula todo el sistema religioso hoy lo manipuló a conciencia. Si tú buscas más la palabra, en el libro de Daniel se dice que este día, el día de reposo del Señor, sería manipulado, sería cambiado. Y es así, este es el planeta, este es el lugar donde estamos viviendo. Los días de la manipulación han llegado para quedarse, pero nosotros somos los hijos de la luz, los hijos del Altísimo. Que Dios te bendiga. Quisiera que el Señor levantara en este tiempo iglesias que volvieran a hacer sus vigilias en día viernes para día sábado. Eso es lo que Dios está llamando, que su pueblo se levante, que se despierte, que el clamor de Dios se levante, que la iglesia salga a hacer trabajo el día sábado. Que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor, pastora, no puedo parar, pero pare usted, por favor. Damos gracias a Dios por ya terminar, y Dios nos ayuda a obedecer su palabra. Amén. Nos dé revelación y no estemos por el sistema que está en este mundo. Eso es lo que el Señor quiere. Así que un abrazo a todos ustedes.